Qué gusto estar una vez más con ustedes para poder compartirles la segunda parte de este estudio que se titula Escapen de Babilonia, entre signos de admiración, Escapen de Babilonia, segunda parte. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 18. Vamos a leer este texto una vez más completo. Después vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la clase pasada y vamos a continuar para terminar el pasaje completo. Dice así Apocalipsis 18 del 1 al 8. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Estuvimos viendo la clase pasada el versículo 1 y 2 que se refieren a la caída de Babilonia. Vimos cómo este poderoso ángel desciende del cielo con gran poder, cómo la tierra es alumbrada con su gloria. Él está reflejando la luz de Dios, la gloria de Dios hacia la tierra. Y este ángel clama con una voz potente y dice: ha caído la gran Babilonia. Lo reitera dos veces en el versículo 2. Y dice este ángel: se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vimos cómo esta palabra del ángel, esta palabra de juicio sobre la ciudad de Babilonia, es el cumplimiento o será el cumplimiento de varios pasajes proféticos como Isaías 60, Jeremías 51, Isaías capítulo 13, Jeremías 50. Todo esto lo vimos la clase pasada. Ahora vamos a analizar el versículo 3. Y vamos a ver en este versículo 3 quiénes son los socios comerciales y los socios políticos y religiosos de la ciudad de Babilonia y del sistema de gobierno y sistema religioso de Babilonia. Veamos los socios de Babilonia en el versículo 3. Dice así Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Subraya la expresión en el versículo 3, todas las naciones. Esto nos revela que todos los países del mundo, todos los imperios del mundo se van a involucrar con Babilonia en su falsa religión, en su reino político y económico, de tal manera que beberán del vino de su fornicación. Esta fornicación no es un pecado sexual de inmoralidad, sino que se refiere más bien a la alianza perversa, maligna de las naciones junto con Babilonia. Este juicio ya había sido anunciado en Apocalipsis 14, versículo 8, cuando el segundo de los tres ángeles de Apocalipsis 14 declara un juicio tremendo. En Apocalipsis 14, 8 dice la Biblia: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este vino del furor de su fornicación se refiere a todos los excesos pecaminosos, todos los pecados terribles que se cometerán en la futura ciudad de Babilonia y en todas las naciones bajo las cuales ellas tenga influencia. Y estos graves pecados son pecados que se cometen todos los días en el mundo, porque el falso sistema religioso, político y económico de Babilonia ya está aquí. Ya solamente se están haciendo los preparativos para que la ciudad de Babilonia se reconstruya en su totalidad. Como ya lo vimos hace 2 clases, esta ciudad ya se está reconstruyendo, hay empresarios, incluso países que están invirtiendo millones y millones de dólares para que la ciudad de Babilonia se levante otra vez como un centro político, económico y religioso. Entonces, ahorita estamos viendo ya los preparativos de esto y quiero enseñarles las 10 industrias ilegales que más dinero producen en el mundo, porque estas 10 industrias ilegales están asociadas el día de hoy con Babilonia y desde luego lo estarán también en los tiempos de la tribulación. La industria número 1 que produce más dinero en el mundo es la industria del armamento. El gasto mundial en armamento asciende a 1.9 trillones de dólares. Con lo que esta industria ha producido, el planeta Tierra se podría destruir en pocos minutos. Las empresas más grandes dedicadas a esta industria del armamento son Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman en los Estados Unidos y otras más en China, en Irán, en Rusia, etcétera, etcétera. Así que esta industria del armamento nunca fue ordenada por Dios. De hecho, cuando Cristo regrese y establezca su reino milenial, se acabó la industria del armamento porque ya no va a haber necesidad de que los países se protejan ante las amenazas de otros países con bombas nucleares, con diferentes armas químicas y biológicas también. La segunda industria ilegal ante los ojos de Dios que más dinero produce en el mundo, que está asociada con Babilonia, es el narcotráfico. Las drogas, según la Organización de las Naciones Unidas, mueven unos 320,000 millones de dólares al año. 320,000 millones de dólares al año. ¿Cuál es el objetivo de la industria del narcotráfico? Como lo vemos ahí en la lámina, producir metanfetaminas, cocaínas, toda clase de drogas, con el objetivo de destruir la vida de los niños, de las niñas, de los jóvenes y jovencitas del mundo, de destrozar su futuro, destrozar sus familias, con el fin de enriquecer a los grandes carteles y a sus capos en todo el mundo. Después de la industria del armamento, la número 2 es el narcotráfico. En todo el mundo, la que más está enriqueciendo a estos perversos y malvados que pertenecen al sistema de Babilonia. La tercera industria que está muy comprometida, muy entrelazada con Babilonia, es la industria de la falsificación. Una gran parte del consumo y del comercio mundial son transacciones de productos falsificados. Este sistema de comercio de falsificación asciende a 250,000 millones de dólares al año. El propósito de esta industria es imitar productos, carteras, bolsas, pantalones, lentes, anteojos, todo lo que tú quieras, y también billetes, como lo vemos ahí en la lámina. ¿Cuál es el objetivo de esto? Desde luego es lastimar a las empresas que de una manera honesta inventan un producto, fabrican una patente, registran una patente y les es robada completamente. El objetivo de esta industria, desde luego, es enriquecer a los falsificadores, a los mentirosos, que son los dueños de estas empresas. La cuarta industria más productiva del mundo es la industria del alcohol, el alcohol. En esta industria se ganan más de 227,000 millones de dólares al año. Y esta industria tiene el principal objetivo de destrozar las familias, convirtiendo al padre de familia en alcohólico
o a la madre de familia o a los hijos o a los nietos en alcohólicos. Los dueños de las grandes productoras de cerveza como la Heineken o aquí en México la Corona, la cervecería Moctezuma, ¿verdad? Viven en gran medida no de los consumidores que no abusan, ¿verdad? Porque los consumidores que no abusan son los menos, serán el 4 o 5%. La mayor parte de sus clientes son alcohólicos empedernidos, son adictos al alcohol. Así que detrás de la industria del alcohol está el espíritu de Babilonia, que tiene el objetivo de destruir tu familia, hacer que tú te conviertas en un adicto al alcohol para que no puedas estar con tus hijos y puedas destrozar tu familia en pocos meses. La quinta industria más productiva del planeta Tierra es la prostitución, muy ligada con Babilonia. Recuerden que Babilonia se le llama en el capítulo 17, versículo 5, la madre de las prostitutas. La madre de las rameras es Babilonia. Así que la prostitución tiene un movimiento de unos 108 mil millones de dólares anuales en el mundo. Esta industria se dedica a denigrar la sexualidad del ser humano, reduciéndola al nivel de los animales, con el objetivo de destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir la sociedad y enriquecer a los grandes capos que se dedican a tomar jovencitas, ¿verdad?, de situación de pobreza extrema, se las llevan y las prostituyen. Qué industria tan perversa, tan maligna, tan malvada. La prostitución pertenece sin lugar a dudas a Babilonia. La industria de la prostitución es la hija de la gran ramera Babilonia. En sexto lugar, la sexta industria más grande del mundo en cuanto a producción de dinero es la pornografía. Se calcula que esta industria mueve aproximadamente unos 100 mil millones de dólares en todo el mundo. Esta industria se dedica a pervertir y a destruir la mente de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las jovencitas, para que tengan una visión distorsionada y perversa de lo que es el sexo. Dios creó el sexo al hombre y a la mujer, y Dios creó la familia y el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La idea de Dios es que un hombre se una a su mujer, que tengan un matrimonio, que se unan sexualmente para su placer dentro de su matrimonio y para la reproducción de la especie humana. Pero el diablo ha tomado la idea original de Dios del sexo y a través de la pornografía distorsiona tu mente, provoca un daño moral impresionante en tu mente y en tu alma, de tal manera que cuando tú quieras casarte ya no se te va a dar, no vas a poder, o tu matrimonio va a ser un absoluto fracaso, o vas a sufrir de impotencia sexual, porque eso es lo que produce la pornografía. Es una distorsión impresionante en la mente del ser humano de lo que es el sexo. La pornografía pertenece también al sistema de Babilonia. Número 7, la séptima industria más rica, ¿verdad? La que más produce dinero en el mundo. Número 7 es la industria de los casinos y las apuestas. Esta industria produce unos 33 mil millones de dólares al año y produce también adicción, de tal manera que tú vas y te apuestas el dinero que acabas de ganar, lo pierdes todo, de pronto ganas un poco y piensas que de ahí puedes vivir y te captura. Y además, asociada a la industria de los casinos y las apuestas, está la industria de la pornografía, la prostitución, el alcohol y las drogas, porque ahí es donde muchas veces se pueden conseguir estas cosas. La industria número 8 es la industria del tráfico de personas. Esta industria mueve alrededor de 31.600 millones de dólares al año y está muy asociada también a la prostitución y a la esclavitud de menores, ¿sí? En países muy pobres, en África, en Latinoamérica, se reclutan niños, jovencitos, jovencitas y se les pone a trabajar en fábricas clandestinas, o también en otros países del primer mundo ocurre esto. Número 9, la industria del tráfico de vida salvaje aporta unos 10 mil millones de dólares al año, matando elefantes, rinocerontes, tigres, animales salvajes valiosos por su marfil. Entonces los cazadores van, ¿verdad?, de forma ilegal, se introducen ahí a las selvas del África, ¿verdad?, y asesinan estos animales, les quitan el marfil, ¿verdad?, y estamos acabando con las especies que Dios creó. Estamos cometiendo un asesinato del planeta Tierra.
Y la industria número 10, que es imposible calcular la cantidad de dinero que esta industria produce, por eso la puse en el número 10, pero posiblemente sea la número 1, es la industria de las falsas religiones. Millones y millones de personas pertenecen al sistema podrido de Babilonia de la falsa religión. Si tú perteneces a cualquier religión falsa, tú estás aportando económicamente a esa religión. Por eso las falsas religiones pertenecen también al sistema de la gran ramera de Babilonia y su ingreso es definitivamente incalculable. Ahora vamos a regresar a Apocalipsis 18, porque en el versículo número 3, al final del versículo 3 dice: los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, de la potencia de sus deleites. Esto nos confirma nuestra tesis de que estas 10 industrias pecaminosas son las más rentables, las más productivas del planeta Tierra. No son industrias legales como los bienes raíces o el comercio, son industrias ilegales y todos ellos se están enriqueciendo del pecado de Babilonia. Si tú perteneces a cualquiera de estas industrias o si tú participas o estás adicto, estás atrapado dentro del alcohol, las drogas, la prostitución, la pornografía, las apuestas, el tráfico de personas, perteneces a una falsa religión, yo quiero invitarte a que tú te arrepientas inmediatamente de tu pecado, como lo vamos a ver más adelante. Y si eres tú el que te estás aprovechando de los demás y eres tú el que estás vendiendo drogas, o estás tú involucrado en la industria del alcohol y tú vives, ¿verdad?, de los alcohólicos, o eres tú el que estás obteniendo ingreso, estás obteniendo dinero de la pornografía, o del alcohol, o de las drogas, o de la prostitución, ten mucho cuidado porque no te vas a salir con la tuya. Y va a venir un día en el que Dios te va a juzgar duramente, a menos que te arrepientas. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 5, la nueva versión internacional. Nueva versión internacional, Santiago 5. Este texto es para los ricos del mundo que están aprovechándose de los demás, que están participando del sistema de la Gran Babilonia. Escucha lo que les va a pasar. Santiago 5, verso 1. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas. Y eso que estamos en los últimos tiempos. Versículo 4. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Llegará un día en que Dios juzgará a todos los narcotraficantes, a todos los traficantes de armas. Dios va a juzgar a todos los capos de las drogas y aquellos que se dedican a distribuir drogas en las primarias y secundarias, haciendo adictos a los niños. Dios va a juzgar a todos aquellos que invierten dinero en la industria de la pornografía, filmando tus porquerías de películas. Dios va a juzgar a todos aquellos que se dedican a vender, ¿verdad?, el alcohol o distribuir para alimentar el vicio. Mucho cuidado, porque se viene el día del juicio sobre tu vida si tú estás involucrado en cualquiera de estas industrias. Vamos a continuar en tercer lugar con la advertencia a los habitantes de Babilonia. Regresamos a Apocalipsis 18, vean el versículo 4 y 5. El verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía esta voz del cielo? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas,
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Subraya la expresión otra voz del cielo. En el original griego, alos significa otra o otra voz. Y esto significa en el griego otro del mismo tipo. Así que este llamado del ángel proviene, ¿verdad?, directamente de Dios. Es otro ángel del cielo, pues, otro ángel del cielo que está siendo el vocero de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Salgan de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia. Esta es una advertencia seria para que el pueblo del Señor se libre del sistema podrido de Babilonia. También podría identificarse como un llamado evangelístico para que los escogidos de Dios vengan a la fe en Cristo y escapen de las garras de Satanás. Este poderoso llamado para salir de Babilonia encuentra un paralelo en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 48, versículo 20, vean lo que le dice Isaías a la nación de Israel. Isaías 48, 20. Así, ¿verdad?, con una gran energía, es una gran advertencia de Isaías y les dice: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. O sea, Isaías le está diciendo a la nación de Israel: salgan del sistema podrido de Babilonia, escápense de la idolatría, escápense de la falsa religión, huyan, corran por sus vidas. Así que este llamado va a ser el mismo para los creyentes del tiempo de la tribulación. Los creyentes en la tribulación tendrán que escapar la tentación de querer dejarse imprimir la marca de la bestia en su mano derecha y en su frente. Van a tener que resistir la tentación de participar de la pornografía, de la homosexualidad, del lesbianismo. Van a tener que resistirse con todas sus fuerzas, ¿verdad?, a toda la tentación de adorar al anticristo a través del falso profeta. Así que al igual que los creyentes del tiempo de Isaías y los creyentes en la tribulación, nosotros los creyentes en la actualidad debemos evitar ser atrapados por las telarañas del sistema perverso de Babilonia. Así como aquellos ángeles llegaron con Lot en Génesis 19 y le dijeron: Lot, escápate de Sodoma, agarra a tu esposa, a tus hijas, a tus yernos, diles que viene un juicio tremendo, escápense, dejen la casa, dejen el carro, dejen los ahorros, dejen hasta el perro y corran por sus vidas. Y Lot le dice eso a la esposa, a las hijas, a los yernos, no les importa a los yernos, empiezan a burlar de él, pensaron que estaba bromeando Lot, medio le hace caso a la esposa y las hijas y sale corriendo de Sodoma, y Dios en ese momento juzga la ciudad de Sodoma, pero la esposa de Lot voltea y se convierte en estatua de sal porque su corazón estaba puesto en Sodoma y no en Dios. Y así el corazón de muchos supuestos creyentes está puesto en las cosas del mundo, no en Dios. ¿En dónde está puesto tu corazón, hermano? ¿Dónde está puesto tu corazón, hermana, que estás escuchando este mensaje? Si tu corazón está en las riquezas de este mundo y estás viendo pornografía y estás viendo porquerías y te estás haciendo adicto a las series de televisión y te estás haciendo adicto al cigarro y te estás haciendo adicto al alcohol, ¿dónde está tu cristianismo? Por eso el llamado de Dios es: salgan de Babilonia, corre por tu vida. Corta el internet si es necesario, echa fuera la computadora. Dijo Jesús: más vale que te cortes la mano, que te saques un ojo, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de este perverso sistema del mundo en la segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, versión Reina Valera, 2 Corintios 6 del 14 al 18, dice Pablo: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, verso 17, salid de en medio de ellos.
igual que en Apocalipsis 18, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que si tú estás participando de una relación ilícita, tú estás casado pero estás en pornografía, estás coqueteando con una mujer que no es tu esposa, con un hombre que no es tu esposo, estás teniendo fantasías inmorales en tu mente, debes arrepentirte, debes venir postrado delante de Dios, debes de salir ya de Sodoma y Gomorra, debes salir, correr por tu vida. Sal de Babilonia, hermano. ¿Qué estás haciendo allí? ¿Qué estás haciendo allí? Te estás asociando con incrédulos que no aman a Dios, que aman a Satanás y al mundo, que son hijos de Babilonia. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Por qué te estás yendo con ellos a tomar? ¿Te estás yendo con ellos a fumar? ¿Estás haciendo negocios con ellos? Porque ya tu corazón está en el dinero, en el amor al dinero, que es el principio de todos los males, y no en Dios. Has dejado tu primer amor. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, el apóstol Juan nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Regresamos a Apocalipsis 18. Al final del versículo 7, al final del versículo 5, la Biblia dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo. O sea, Dios es omnisciente y Él sabe todos los detalles, desde los más pequeños hasta los más importantes de la vida de toda la humanidad. Desde los pecados más pequeños no hay nada que se oculte a los ojos de Dios. Y después dice: y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios es un Dios lento para la ira, lento para la ira, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces tú crees que te estás burlando de Dios y ya llevas en adulterio 1 año y dices: no me ha pasado nada, mi esposa no me ha descubierto, he sido muy inteligente para que no me descubra. Y ya pasaron 2 años y tú dices: no pasa nada, ya hasta tengo 2 hijos con la amante, no me ha descubierto mi esposa, Dios no hace nada, estoy sano, me va mejor, gano el triple de sueldo, tengo buen carro, tengo buena casa. Pasan 5 años, no me ha pasado nada, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Dios un día se va a acordar de tus pecados. Y cuando Dios se acuerda de tus pecados, si tú no te arrepientes, viene el día del juicio para tu vida. Y es probable que tú termines en el castigo del infierno eterno. Y mucho más si crees que eres cristiano, porque ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios se porta de esa manera. Así que, ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis para los creyentes? Escapa de Babilonia, escapa de Babilonia, escapa de Babilonia. Repito, si estás atrapado en cualquiera de estos pecados, arrepiéntete inmediatamente, porque quizás sea hoy la última oportunidad que Dios te está dando de escapar del falso sistema de Babilonia. Vamos al versículo 6 al 8 a continuación, vamos a analizar el castigo para Babilonia. Para terminar, vean el versículo 6, Apocalipsis 18, 6. Dice aquí el ángel: dadle a ella, a Babilonia, como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Así que el ángel deja de hablar con Juan y se está dirigiendo ahora a Dios, y el llamado del ángel hacia Dios es un llamado de venganza contra Babilonia. El ángel le dice al Señor: Señor, denle a ella como ella le ha dado a tu pueblo. Es el día de la venganza. El día de la venganza. Esta petición, como la del ángel, se basa en la ley del talión, la ley del desquite. En el Antiguo Testamento existía esta ley del desquite o del talión. En Éxodo 21, 23 al 24, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien robaba un animal, tenía que pagar el animal y pagar otros 2, el doble. Así que
Babilonia hasta este momento y el mundo entero tuvieron muchas oportunidades de arrepentirse y no quisieron. Se predicó el Evangelio de la gracia de Dios por 21 siglos. Tenías 3 iglesias cristianas a la vuelta de tu casa, nunca quisiste ir. Tu abuelita te habló de Cristo, no te importó Cristo. Te regalaron 5 conferencias, nunca las oíste. En tu cumpleaños te dieron una Biblia, la quemaste. No te importó la Biblia. Pues ¿sabes qué? Se acabó la misericordia de Dios. Y así de esta manera Dios va a traer juicios terribles de destrucción sobre esta perversa ciudad de Babilonia. En Jeremías capítulo 51, versículo 56, Jeremías 51, 56, la Nueva Traducción Viviente dice así: vienen contra Babilonia ejércitos destructores, apresan a sus hombres valientes y sus armas se quiebran en sus manos, pues el Señor es Dios que da justo castigo. Él siempre le da a cada cual su merecido. Acuérdate de esas palabras en la Biblia. Dios siempre le va a dar a cada uno lo que se merece. Si tú eres un adúltero, has abandonado a 3 mujeres y ahorita estás con la 4ª y estás considerando ya tener una 5ª amante, no te vas a salir con la tuya. Dios te va a juzgar. Si tú eres un ladrón que ha estado cometiendo fraudes con tarjetas de crédito, estás clonando tarjetas, estás robando miles de pesos a personas inocentes, no te vas a salir con la tuya. Si tú eres un narcotraficante que en este momento vives en una mansión así porque nadie te ha descubierto y ganas millones y millones de dólares de tus drogas destrozando la vida de los niños, no te la vas a acabar. Dios te va a dar tu castigo, si no en esta vida, en la otra. Esa es una ley en la Biblia. Ahora, esto es importante recalcarlo porque algunos cristianos pensamos o piensan que nosotros debemos hacer justicia por nuestra propia mano. Y esto no es así. Debemos saber que la venganza, amados santos de Dios, le pertenece solo a Dios. La Biblia de forma explícita prohíbe a los creyentes tomar venganza por sí mismos. El cristiano nunca debe decir, yo me voy a vengar, sino que debes esperar al Señor y Él te salvará. Proverbios 20:22, espera al Señor, Él te salvará. El creyente debe bendecir a los que lo persiguen. Romanos 12:14. Y no debes pagar a nadie mal por mal. Romanos 12:17. El creyente no debe vengarse él mismo, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así que como hijos de Dios, por favor, nunca te enganches con nadie en amargura, en rencor. Si alguien te traicionó, si alguien te humilló, si alguien te robó, te golpearon, te secuestraron, lo que sea, perdónalos, porque Cristo te perdonó a ti primero. Entonces, si el Señor te perdonó a ti, ¿con qué derecho tú vas a denegarles el perdón a los que te han hecho daño? Estamos obligados a perdonar los cristianos, porque el perdón de Cristo sobre nuestros pecados es más grande que lo que nosotros podamos perdonar a los demás. Así que la petición del ángel es que Dios le pague a Babilonia doble según sus obras, dice aquí en el versículo 6. Págale doble según sus obras. Y aquí surge una pregunta, ¿por qué doble? Bueno, en el original griego, esta frase significa literalmente el doble del doble de las cosas. O sea, doble ha sido su iniquidad, doble debe ser su castigo. El doble en la Biblia tiene el sentido de plenitud o totalidad. En la ley mosaica, por ejemplo, a los malhechores se les exigía a menudo que pagaran doble por sus delitos. Éxodo 22:4, versículo 7, versículo 9. Y los profetas señalan que Israel también recibió el doble de castigo por sus pecados. Isaías 40, verso 1 y 2 es un buen ejemplo.
Así que por esta razón el ángel dice o clama a Dios para que les dé el doble a todos los culpables de Babilonia y que esta paga se haga en el cáliz en que ella preparó bebida. Dios le preparará una doble bebida en la misma copa que Babilonia utilizó para engañar a las naciones. Vamos al versículo 7, Apocalipsis 18, 7, dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. La palabra cuanto en este versículo 7 es un llamado a equiparar el castigo con el delito. Cuanto ella se ha glorificado, cuanto ella se ha enaltecido, de la misma manera denle el castigo, ¿sí? Y se nos enumeran tres pecados, los tres pecados principales de Babilonia. En primer lugar, se nos dice que Babilonia es una orgullosa. El ángel dice: ella se ha glorificado, ¿sí? Así que el sistema de Babilonia es un sistema de soberbia, es un sistema, ¿verdad?, de autoconfianza, en donde Babilonia se siente autosuficiente, está llena de orgullo, es enemiga de Dios. Y lo que Babilonia no entiende es que en Isaías 42:8 Dios ha dicho: a otro no daré mi gloria. Y que el Señor odia y aborrece el orgullo. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. El primer pecado de Babilonia, que por cierto es el origen de todos los demás, es el pecado de soberbia y de orgullo. Si tú estás en pecado, quiero decirte que el origen de todos tus pecados, de todas tus maldades y de todos tus problemas es tu gigantesco orgullo que tienes en tu corazón. Si tú tienes problemas en tu matrimonio y le echas la culpa a tu esposa y tú te justificas, además de que eres un cobarde, eres un orgulloso y soberbio, porque no estás reconociendo que tú primero eres el problema y que tú tienes que arreglar las cosas con Dios, arrepentirte de tu enorme soberbia y orgullo y empezar a tratar a tu esposa bien, con amor, con respeto. El segundo pecado de Babilonia es que ella había vivido en deleites, en deleites. Babilonia es un sistema de autosatisfacción. Es un sistema muy, muy egoísta. Los que habitan en Babilonia son egoístas, ¿sí? Todos los que están viviendo en pecado son unos egoístas. Quieren su propia satisfacción. Y la Biblia enseña claramente que los que viven así están muertos en sus delitos y pecados. Aun cuando estén vivos físicamente, tú estás muerto espiritualmente. Tú estás buscando solo tu autosatisfacción. Estaba viendo las noticias hace unos días y es increíble ver cómo esta nueva generación de los millennials, lo último que quiere hacer es casarse y tampoco quieren tener hijos. Es un problema gravísimo en Europa, también en Latinoamérica, en Estados Unidos. Los muchachos millennials, los que nacieron en el año 2000, por ahí en esas fechas, son antimatrimonio. Lo que ellos quieren es autosatisfacerse. Andan con una muchacha, después la cortan. Andan con otros, se satisfacen a sí mismos y se acaba esa relación. Quieren dinero, se lo gastan. Nunca pueden ahorrar. Están llenos de deudas, están llenos de relaciones ilícitas. Y lo que menos quieren es reproducirse. No quieren que les nazcan bebés. Y si alguna de sus parejas se embaraza, inmediatamente abortan, que es otro pecado abominable delante de Dios. Entonces este pecado de la autosatisfacción ya inundó completamente el planeta Tierra a través de la cultura de los millennials. Muchos de ellos son así. Y en tercer lugar, el tercer pecado de Babilonia es la autosuficiencia. Su presunción tremenda, dice en el versículo 7, que ella dijo en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Babilonia piensa que es una reina, que nunca va a llorar, que siempre va a estar acompañada, que siempre va a tener sus parejas, ¿verdad? Que no quedará viuda. Pero miren lo que le contesta el Señor a esta Babilonia, a esta señora prostituta. En Isaías 47, versículo 9, el Señor le dice tajantemente a esta reina poderosa, supuestamente, y orgullosa. Isaías 47, 9 dice: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día.
orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Encantamientos. Así que en un solo día vendrán las plagas de Babilonia. Será una destrucción intempestiva, rapidísima. La ciudad de Babilonia quedará destrozada en pocos minutos. Y terminamos con el versículo 8, Apocalipsis 18:8, dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Como les decía hace un momento, la destrucción de Babilonia será prácticamente instantánea. Si ustedes leen Daniel capítulo 5, ahí se describe la destrucción rapidísima que cayó sobre la ciudad la misma noche en que Dios escribió su condena en la pared del palacio del rey en la antigua Babilonia. Pero en la futura Babilonia las plagas serán muerte, llanto, hambre, y después de eso será quemada con el fuego. O sea, Dios va a terminar reduciendo Babilonia a cenizas completamente. ¿Y por qué va a hacer Dios estas cosas? ¿Por qué, Señor, este juicio tan terrible sobre toda la industria del narcotráfico, de las drogas, del alcohol, etcétera? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde está tu misericordia? Algunos preguntan. Vean la respuesta en el verso 8 al final. Dice: porque poderoso es el Señor que la juzga. Poderoso es el Señor que la juzga. Esto significa que nadie puede cambiar ni frustrar los planes de Dios. Nadie. En Job capítulo 42, verso 2, la Biblia dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así que nadie va a poder juzgar ni cambiar los planes de Dios. De hecho, el antiguo rey de Babilonia, Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, verso 35, dijo que Dios hace según su voluntad con el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es el Dios soberano y poderoso. Dios es el juez del universo y Dios va a juzgar este perverso sistema. Dios mismo declara en Isaías 43:13: no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y en Isaías 46:10: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que escucha la conclusión de esta enseñanza. Todo el poder de los reyes de la tierra, todo el poder del armamento nuclear que este planeta ha producido, todo el poder de Satanás y de sus demonios, del anticristo y del falso profeta y de todos los perversos impíos, malvados habitantes que odian a Dios, todo el poder de ellos no será suficiente para librar a Babilonia y al mundo entero del futuro castigo de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿En dónde estás viviendo tú? ¿En el reino de Dios o en el reino de la gran ramera? Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra que es tan clara. Señor, comprendemos que tú eres un Dios de misericordia, de gracia, de compasión, tardo para la ira y grande en misericordia, pero también comprendemos que tú eres un Dios de justicia y que tus juicios están a punto de ser derramados sobre un planeta, sobre una humanidad caída, una humanidad que se burla de ti, una humanidad que piensa que provenimos de los animales, una humanidad que ha autorizado las bodas gay, Señor, una humanidad que asesina millones de bebés antes de que nazcan en la abominación del aborto, Señor, una humanidad que asesina tu creación, tus animales, que hace comercio con ellos, una humanidad que se esclaviza a sí misma, una humanidad que está en las drogas, en el alcohol, en la producción de armamento, en la pornografía, Señor. Padre, te suplicamos misericordia todavía en estos pocos tiempos, pocos meses o años que nos quedan antes de los juicios del Apocalipsis. Ten misericordia, Señor, de tus escogidos, aún de aquellos que te conocerán en el tiempo de la tribulación. Salva a tus escogidos. Y si hay alguien, Señor,
que en este momento está atrapado en el falso y perverso sistema de Babilonia, rescátalo, salva a esa persona, arráncalo de las garras de Satanás y hazle comprender a esa persona que debe salir huyendo, escapando, cortando las relaciones que lo lastiman, las relaciones destructivas, cortando de tajo el maldito alcoholismo y las malditas drogas, Señor, y entregándose por completo a ti y a tu Hijo Jesucristo. Sálvalos, Señor, salva a los pecadores, Señor, que tu Espíritu Santo les redarguya siempre en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase, donde estaremos escudriñando los siguientes versículos del capítulo 18. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.